días hermanos, buenos días Iglesia MPH, feliz domingo, feliz comienzo de semana. Bienvenida familia a MPH o a Ministerio por los Hogares. Si usted nos está viendo, ya estamos en su hogar, así que tenemos el deseo, el gusto de compartir con usted la palabra de Dios. Tan importante es todo esto que estamos en este periodo recibiendo, que nos gustaría que se suscribiesen, que toquen la campanita y que sobre todas las cosas ustedes sigan recibiendo este material que le va a ser de mucha bendición y ayuda en la casa, en la familia y aún con lo que les rodea. Son breves, pero tienen la profundidad de la palabra. Veíamos el domingo último que grabamos en Filipenses 2 la palabra, la enseñanza del apóstol Pablo sobre el sentir que hubo en Cristo Jesús, y se nos enseña como discípulos que tengamos el mismo sentir, que podamos sentir lo mismo que Cristo Jesús, y en todo ese párrafo nos explica y nos describe cómo el Señor, Dios, se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. Así que ahora vamos a ver un aspecto de ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es algo que Pablo lo tenía muy internalizado. Él nunca apartó desde su encuentro con Jesús de su vista a aquel que lo llamó. Así que lo tenía como sumamente importante todo esto que él recibía y lo transmitía a sus discípulos. Dice en este párrafo, que está también en el capítulo de Filipenses, a partir del versículo 3, dice: nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando lo suyo propio, sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nada fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, porque aquí se nos habla también a nosotros de despojarnos de egoísmo, de vanagloria, de intereses propios, de mirar al otro como mayor que nosotros mismos, y esto profundiza el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si lo seguimos, porque ahí está el asunto, a veces tenemos un encuentro con Él, una idea, hemos recibido un beneficio, un milagro, una señal, pero seguirlo, ahí está la clave. Entonces, si lo seguimos, debemos experimentar estas cosas que dice, que estábamos leyendo en el versículo 3 del mismo capítulo 2 de Filipenses. Sí, sabemos que en el mundo hay una premisa que es primero yo o sálvese quien pueda. Son los principios que esgrimimos. Algunas veces los ampliamos un poquito más a estos principios y podemos decir, bueno, primero yo y mi familia. Pero para nosotros los creyentes, lo que estamos, como bien decía la pastora, siguiendo los consejos y la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, es muy importante entender que más bienaventurado es dar que recibir. Por eso es tan importante saber dar sin esperar volver a recibir. Porque si estamos ante esa expectativa, no estamos dando con un corazón sincero, y hay otras cosas que se pueden intercalar o interponer entre esa bendición de dar y que otros la reciban. No es tan fácil, digo, porque el mundo, como decía recién el pastor, va por otro carril, va con otro sentir, tiene otro sentir, y a nosotros mismos quizá se nos complica poner en práctica esto, de poder mirar por el bien del otro. Ahora, Jesús, en su obra maravillosa, y Él es nuestro referente, Él vino y se entregó por todos nosotros, voluntariamente, y dijo y explicó: yo no vine a ser servido, sino que he venido a servir. Es otra actitud de sentir, de dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y acá Jesús, otro ejemplo más, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice: ¿quién se dio a sí mismo en rescate por todos? Qué importante que es entenderlo. Ese principio que decíamos en Filipenses, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Pablo lo sigue pregonando en todo lugar donde estaba. En este caso, en Timoteo, dice esto que es también tan importante. Él no se dio con un propósito de recibir algo como premio o a cambio de. Él se entregó a sí mismo
y se entregó hasta la muerte por rescate de todos nosotros. Qué maravilloso es mirar esa referencia y aun cuando nos parezca difícil poder ponerla en práctica. El mundo, notemos que son dos corrientes, el mundo y los que creen. Tiene esa premisa que decía el pastor, primero yo. Además, busca ser servido, busca recibir, busca que primero se atienda a sus propias necesidades y si tiene que mirar, va a mirar por él mismo primero. Ahora, el Señor, como decía, además de entregarse en rescate por todos nosotros, vino a servir. ¿Y cómo podemos servir? Simplemente, en Mateo capítulo 10, versículo 8, al dar a sus discípulos dones de servicio, dice: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Si de gracia recibieron, dad de gracia. Gracia significa, si fue un regalo para ustedes, regálenlo, es gratis. ¿Cuánto debemos aprender y cómo debemos seguir las pisadas del Señor? Todas estas cosas que hemos recibido, las hemos recibido no porque hemos hecho méritos, ni porque ya fuésemos perfectos, porque dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que tenemos, que no es nuestro, ha sido recibido, entonces debemos impartirlo a otros. Hablaba mi esposo de los dones, hablaba del servicio espiritual, pero juntamente con esto también está la acción práctica de cubrir las necesidades, de mirar las debilidades del otro, de llorar con el que llora y de reír con el que ríe. Importante porque, como bien dije al principio, Pablo nunca perdió de vista esto. Y en Hechos capítulo 20 dice en el versículo 35, dice esto: vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Y en el versículo 35 define mejor esta intención o esta forma de vida de Pablo. Dice: en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado, más feliz sería, ¿no es cierto? Más dichoso, más pleno es dar que recibir. Claro, nos alegramos de recibir, porque si no recibiésemos tampoco tendríamos para dar. Nos referimos a lo que viene de Dios, a lo que provee Dios, a lo que nos suple el Señor. Pero lo pleno, lo realmente que nos completa es poder dar. ¿Cuántos de nosotros, aún de lo poco, a veces decimos es tan poco lo que tengo o qué tengo para dar? Mire, sea una pequeña porción, una pequeña cosa, una mínima actitud, un gesto, una palabra, lo que usted tenga para compartir, usted va a notar cómo inmediatamente algo llena su ser plenamente. Esa necesidad suya va a ser suplida. Es como que inmediatamente que damos, también se llena nuestro vaso para que no falte, para que siga corriendo esa bendición. La Biblia, cuando habla de este tema, no dice que mejor es dar que recibir. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, que es mayor bendición cuando uno da que cuando recibe. Si bien recibir es una bendición, porque si este principio es para nosotros, también es para aquellos que creen en Jesús. Y estos principios se manifiestan en todos. Van a traer cosas, nos van a dar cosas, vamos a recibir dádivas o cosas que nos bendicen, que no está mal. Pero para nosotros, en la práctica, lo fundamental es dar. ¿Por qué? Porque tenemos para dar. Dios ha puesto en nosotros palabra, ha puesto en nosotros hechos, ejemplos a seguir, y entre esos ejemplos estamos para dar paz, palabra de aliento, tenemos para dar sustento muchas veces a aquellos que lo necesitan, pero sobre todo esto, dar amor. Porque el amor todo lo puede, dice, todo lo soporta, todo es posible con él.
Entonces, ¿cómo no alentarnos nosotros los unos a los otros viendo que las cosas que están sucediendo nos acercan más a aquel día donde el Señor vendrá a buscar su iglesia? El estar preparado significa estar viviendo estos principios. Por eso es que alentamos y compartimos esta palabra como una necesidad imperativa de estos tiempos. La gente precisa fundamentalmente de Dios. No solamente el comer, que también es muy necesario y se está padeciendo mucho por la falta de trabajo debido a lo que estamos viviendo, pero lo fundamental es dar, porque si esto es una de las prerrogativas del reino de Dios, también con esta parte se dará aquello como promesa que Jesús nos dice, entonces todo lo demás será añadido. Quizás para entenderlo, digamos, cerrando un poco la enseñanza, si nosotros esperamos tener o tenemos esto en la mente, no, primero yo tengo que tener para poder dar. No puedo dar porque a mí me falta. Este concepto es contrario a la fe. Es contrario a la fe y es contrario al mandato, contrario al sentir del Señor. Primero tenemos que dar. Entonces veremos cómo tenemos y no nos va a faltar. Se produce algo que tiene que ver únicamente con la obra de Dios. Porque uno puede decir, ¿cómo? Si de lo poco pude dar, ¿cómo es que tengo? Bueno, así funciona. Así funciona la fe en el reino de Dios cuando aplicamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Así que les alentamos, hermanos, hermanas, amigos, todo aquel que está padeciendo y está viviendo este tiempo en donde tantas cosas se han trastocado. Aplica los principios de Dios y no te vas a arrepentir. Vas a ver el resultado que sin esperar vas a recibir. Es así, lo creemos, es palabra de Dios. Así que confiamos en esa palabra infalible, esa palabra eterna, palabra de vida que viene a nosotros. Hermano, espero que usted medite en esto y nos vamos a encontrar seguramente el próximo domingo. Le deseamos toda la bendición de Dios para usted y su familia. Dios les bendiga y será hasta la próxima cita.